Listo, Atentos. listo, Miss. Ya. Ya, niños, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy, ya, de lenguaje, y vamos a abrir acá la presentación para comenzar, ¿ya? Vamos a repetir nuevamente lo que repetimos todas las clases, ¿cierto? De las reglas para nuestra clase de Zoom. Primero, buscar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. En medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la mano. Sé puntual y conéctate a la hora señalada. Recuerda ingresar con tu nombre real para que quedes presente en la clase. Sigue la clase con atención y respeto y escucha cada una de las instrucciones del profesor o profesora. Si estás con celular, colócalo en forma horizontal, te ayudará a tener una mejor visión de la proyección. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará tu audio cuando te realice una pregunta dirigida a ti. Cuando el profesor o profesora termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos. Esta parte de la clase ya no estará siendo grabada. Recuerda que esta y todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio o bien a partir del blog y Classroom. Si ves a alguien extraño en la clase, informa inmediatamente a tu profesor o profesora. Ya, partimos entonces. Niños, les cuento que hoy vamos a ver el cuento, ¿ya? Muchas veces nosotros escuchamos cuentos, ¿cierto? Y los más clásicos son La Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, ¿cierto? El Gigante Egoísta. Muchos cuentos que nosotros los papás nos han contado, que alguna persona a lo mejor lo mencionó, que lo hemos visto, porque ahora los cuentos también están en forma digital, ¿cierto? Que se pueden buscar para leer, o simplemente se los ha leído a ustedes, ¿ya? Y eso vamos a ver hoy. ¿Qué tiene el cuento? ¿Cuáles son sus partes? Y muchas otras cosas más, ¿ya? Vamos a partir entonces. El cuento es una narración breve en la que se narra una historia de ficción o hechos imaginarios, ¿ya? Tiene un número reducido de personajes y el final de la historia es siempre feliz. Esto es un cuento, ¿ya? Como dice acá, es una narración breve, o sea, es un texto cortito en la que se narra una historia que no es real, ¿ya? O son hechos imaginarios, por ejemplo, lo de los castillos, las princesas, con los príncipes, las brujas que tienen poderes, ¿ya? Todo eso es del cuento, ¿ya? Tiene poquitos personajes, no tiene tantos como en otros tipos de texto, ¿ya? Y al final de la historia es siempre feliz, o sea, termina siempre bien. Cuando, por ejemplo, la princesa se casa con el príncipe, que es típico de un cuento, ¿ya? Aquí tenemos la palabra ficción. Ficción es una cosa, hecho o suceso fingido o inventado, que es producto de la imaginación. Eso significa la palabra ficción. Y aprovechamos de aprender un poquito de vocabulario, ¿ya? Como las películas de ficción también. Ahora, vamos a ver las características. El cuento es siempre una creación personal, cuyo autor nosotros conocemos. O sea, la persona que escribió el cuento siempre va a estar presente, ¿cierto? En la parte de la editorial, el autor, quién lo escribió, siempre lo vamos a saber. En el cuento, el orden de presentación de los hechos es clave, pues produce un efecto con el lector, ¿ya? El cuento, la forma en la que lo leemos, los hechos que van sucediendo en ese cuento, ¿cierto? A nosotros nos van invitando a que podamos entrar en este cuento y ser partícipes de esta historia, ¿ya? Que nos están contando. Las partes del cuento. El cuento tiene un principio o inicio, ¿ya? Que nosotros le vamos a llamar la mayoría de las veces inicio, pero también lo pueden encontrar como principio, ¿ya? El inicio, ¿cierto? Tiene también el nudo o desarrollo, nudo porque se produce algún problema, una situación, ¿cierto? Que hay que solucionar, ¿ya? Y ese es el desarrollo, donde ocurre la historia en sí, ¿ya? Porque la primera parte de ahí les voy a explicar qué es lo que nos va a contar. Y el final o desenlace. Bueno, el final es cuando obviamente ya termina y se puede también llamar desenlace, ¿ya? El principio o inicio, ¿ya? Les voy a explicar de qué se trata. El inicio, ¿sí? Aquí se da la descripción de cuándo sucede el cuento, el tiempo en el que sucede, ¿cierto? Dónde, eso se refiere al lugar, quién o quiénes, esos son los personajes. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió?
y quién o quiénes participaron de eso, ¿ya? Y eso tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? El lugar, si es un bosque, si es un campo, si es una ciudad, y los personajes, si hay animales, si hay princesas, si hay duendes, todo eso son los personajes. ¿Ya? Eso con la parte del inicio. Vamos ahora al nudo o desarrollo, que a mí me gusta más decirle desarrollo, ¿ya? Más fácil de recordar. Parte más importante y significativa del cuento, como yo les comentaba anteriormente, en esta parte del cuento se narra la historia en sí, o sea, todo lo más importante que ocurre en el cuento ocurre en el desarrollo, ¿ya? ¿Qué puede ser? Puede ser un problema, algo especial que sucede, ¿cierto? Pueden ser sucesos que son hechos para solucionar el problema, ¿ya? Puede ver entonces, la parte más importante puede ser un problema, que es algo especial que sucede, o un suceso de cualquier índole, ¿cierto? Que tienen que solucionar, ¿ya? Y vamos con el final o desenlace. El final o desenlace, en ella se debe terminar la historia, ¿ya? Y nosotros lo vamos a conocer. Yo les voy a decir cómo nos podemos dar cuenta de cuándo va a terminar un cuento, ¿ya? Tenemos la conclusión, ¿cierto? Que el problema es donde el problema se soluciona. Y tenemos el final, que es donde se vuelve a lo normal, ¿ya? Conclusión, ¿cierto? Cuando se soluciona el problema, y el final es cuando se vuelve a lo normal, ¿ya? Ahora dice, para poder ejercitar tendrás que utilizar tu libro y realizar la clase número 23. ¿Ya? Vamos a abrir el libro en la clase número 23, que es la página 80, 81 y 82. Vamos a trabajar en la actividad 2, 3, 4 y 5, ¿ya? En el tomo 1. Ya habíamos leído anteriormente las medias de los flamencos, así que también vamos a aprovechar de trabajar con eso, ¿ya? Vamos entonces a la página. Ahí me avancé mucho. Ya. Vamos entonces, yo voy a hacer una pregunta y Mr. Camilo va a ver quién quiere participar y le va a dar la palabra. Ya él va a ir viendo. Yo Ok, voy a hacer me solo tiene. la pregunta. Recordar levantar la manito para que podamos dándole la Ya, palabra. levanten la manito o pueden hablar por el chat los que todavía no sepan levantar la manito. Usted me dice, Miss. Ya, voy a leer la Lucas, pregunta. ya, Lucas Poblete. Ya, Lucas, dile el audio nomás. Ya, Lucas, ¿me Lucas, te escuchamos. escuchas? Sí, Ya, Lucas, ¿recuerdas el texto de los flamencos? sí, Ya. ¿Quiénes fueron los invitados al baile a orillas del río? ¿Te acuerdas tú quiénes habían sido invitados? ¿Algunos de los personajes que fueron invitados? los em, Uno eh, solo. Por último, uno que sea. la rana a las flamencos Ya, muy bien, gracias, Lucas. Te voy a hacer otra pregunta, Lucas. y los Si tú yacarás. fueras... Ah, los yacarés. Muy bien. Lucas, si tú fueras un invitado, ¿qué adornos te pondrías en esa fiesta? ¿Qué te habrías puesto tú, así como para destacar entre los demás? ¿Qué te colocarías tú? Mm, ¿Qué ¿Qué adorno? crees tú? Algo que destaque en ti, algo que te guste. Un sombrero, unos guantes, unos calcetines, una zapatilla, un pantalón así brillante, no sé. ¿Qué te pondrías si fueras a una fiesta de ese tipo? ¿Un gorro? Un gorro. Ya, muy bien. Muchas gracias, Lucas. Ya. Ya. Vamos entonces ahora, dice, leamos nuevamente la medida de los flamencos, pero para no atrasarnos, yo creo que ya todos nos acordamos un poco del texto, ¿ya? Así que vamos a avanzar para que no nos atrasemos. Vamos a ver otra persona, mister, que Ok, me pueda ayudar, otra niña. Renato Zúñiga, Miss, que tenía su manito levantada. Ahí le activo Ya, el audio. ya Renato, ¿me escuchas? ¿Sí? Ahora sí. Háblame más fuerte. Hola Renato, ¿cómo estás? Contesta, po. ¿Me escuchas, Renato?
Sí. Ya, Renato, escúchame. Dice, aquí hay un texto con el que tenemos que contestar esta pregunta. Dice, pero las más hermosas eran las víboras. ¿Qué otro nombre reciben las víboras? ¿Qué otro nombre le podemos dar a las víboras? ¿Serpientes? Ya, déjame ver si lo puedo escribir. No, Lo ensayé. ¿sí? Ah, serpientes. Sí, muy bien. Ay, vamos a ver. Esto lo había ensayado, pero no me resulta mucho. Ni me lo pensaba. ¿No? ¿Y es que Sí. sabe otro nombre o no? Tienen varios nombres. ¿Te sabes otro? ¿Qué? ¿Te sabes otro ¿Culebra? nombre? Culebra. Pero habla bien, pues. Culebra. Miren que escribí más. Culebra, muy bien. Ya eso no lo voy a escribir, pero ustedes ya lo saben. Me cuesta un poco la escritura con esta. ¿Ya? Entonces, muy bien, Renato, muchas gracias. Las serpientes y las culebras. Muy bien. Gracias, Renato. Desactiva tu audio. Vamos a ir con otro compañero o compañera que quiera participar. No hay ninguna manito levantada, pero le voy a dar el pase Ya. a Elisa Sandoval. Ya, Elisa. Ya, Elisa, te Elisa, escuchamos. ¿me escucha, Elisa? Ya. Mira, Elisa, dice, ¿qué comprendimos de este cuentecito de los flamencos? ¿Quiénes dieron un gran baile a orillas del río, Elisa? ¿Y qué? ¿Quiénes fueron los que crearon la fiesta? Las víboras. Las víboras. Ya, muy bien. Vamos a ver si puedo escribir aquí. Víboras. Ahora yo no escribo tan bonito, ¿ven? Ya. Víboras. Ya. Las víboras. Ya, muy bien. Gracias, Elisa. Vamos con otra persona, mister. Ok. Le vamos a dar el pase a Felipe Cabrera. Ya, Felipe. Cuando me escuches, Felipe, me dices hola, miss. ¿Me Tiene que escuchas, activar. Felipe? Ahora sí. Sí. Ya. Hola, Felipe. Ya, mira. Hola. La pregunta es, ¿cuál fue el adorno que más te gustó? ¿Por qué? De los que asistieron a la fiesta, ¿cuál fue el adorno que más te gustó? Las víboras. El de las víboras. ¿Qué tenían las víboras? Un traje para bailar. Un traje de, claro, muy bien, un traje de bailarina, muy bien. Entonces, aquí vamos a escribir, ustedes escríbanlo porque a mí me voy a demorar mucho en escribir yo. Traje de bailarina. ¿Y por qué te gustó ese, Felipe? Porque bailan. Ya, porque bailan, sí, muy bien. Ya, gracias, Felipe. Ya. Ya, vamos con el siguiente, mister. Le vamos a dar el pase a Alfredo Rifo. Ya. Hola, Alfredo. Alfredo, ¿Me escuchas? tiene que activarlo él. Ya, activa tu audio, Alfredo. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, hola, Alfredo. Hola. Ya, mira, Alfredo, te tengo una pregunta. ¿Con qué animal relacionamos a las víboras? Y aquí tengo 3 opciones, Alfredo, para ti. Miss, Dígame. ¿me puedes decir de nuevo cómo era? Ya, le leo de nuevo. Dice, ¿con qué animal relacionamos a las víboras? Relacionamos es con qué animal yo lo asocio, a cuál se puede parecer, ¿ya? Dígame. Era del traje de ella. Te lo digo después. Ah, ya. ¿Quién me habla, Felipe? No, era Gaspar, pero. Ah, Gaspar. Sí. Ah, ya. Ya, yo le hago la pregunta después, Gaspar. Ya, ¿Alfredo me escucha o no? Sí. Ah, ya, ahora sí, Alfredo. Yo sé con quién hablo. Ya, ¿con qué animal relacionamos a las víboras, Alfredo? ¿Con los cangrejos? ¿Con las serpientes venenosas o con las arañas? Con las serpientes venenosas.
Con las serpientes venenosas, muy bien, ¿cierto? Nos sirvió entonces saber que también a las víboras se les dice serpientes, ¿cierto? Ya, muchas gracias, Alfredo. Puedes desactivar tu audio. Ya, activen el audio al Gaspar Rocco, por favor, Mr. Camilo. Ok. ¿Él quiere Ahora participar? sí. Sí, ya me recordé ya. cómo era. Sí, Ah, ya. Gracias. Ah, se acordó, ya. Quería saber la ya me respuesta. acordé. Ya, Gaspar. Listo, que estés bien, gracias. Ya. Ya, vamos con la siguiente. Roberto Ramírez, Miss. Ya, Roberto Ramírez. Necesito que me digas, Roberto, ¿me escuchas? Sí. Ya, Roberto, necesito que me digas una oración utilizando uno de estos dos artículos que están acá. La oración que se puede utilizar donde tú quieras, al principio, al medio o después. Que comience, que tenga un o que tenga la. ¿Qué oración me puedes decir? ¿Cuál se te ocurre? Que comience con un o la. Que te haga más fácil. Cualquier cosa. ¿Ya? Le cogen polen. Ya díselo la misma. Dígamelo. Unas abejas le cogen polen. Ya, mira, está muy bien tu oración utilizando el artículo una, ¿ya? Pero aquí yo te estoy pidiendo que sea con un. ¿Qué puede ser un? ¿Es femenino o masculino? Un. Podría decir un abeja. Masculino. ¿Ah? Ya, masculino. Masculino. Entonces no podría decir un abeja. ¿Qué puedo decir? Cualquier cosa. Un sapo. Ya, un sapo. Vamos, me va a quedar feíto. Salta en el agua. Muy bien, ya la vamos a dejar hasta ahí, no voy a seguir escribiendo. Un sapo salta en el agua. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Muy bien. Ya, otro niño o niña, Mr. Camilo, por favor. Ya, le vamos a dar el pase a Maite Rojas. Ya. Hola, Ya. Maite. Hola, Maite, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, Maite, ¿tú tienes alguna oración con el artículo la? Sí. Dígamela. La flor es rosada. Muy bien utilizado, ¿cierto? Muy bien. La flor es rosada. Excelente. Muy bien, Maite. Muchas gracias. Nada. Ya. Vamos, uno más, Mr. Camilo, por Ya. favor. Pía Aravena. Ya, Pía Aravena. Cuando me escuches, Pía, me hablas. Activado el audio. Hola. Ya. Hola, Pía, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Te tengo una pregunta, Pía. Si tuvieras que dejarles un recado a las víboras, ¿qué le escribirías? ¿Qué le escribirías a las víboras? ¿Qué le dirías tú a las víboras si tuvieras que dejarle un mensaje a las víboras? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Un mensaje de cualquier cosa. ¿Qué le dirías tú, viendo cómo eran las víboras? Así. Recordando la historia. Viste que ellas hicieron el baile a orillas del río. Después ellas estaban preocupadas por el traje de los flamencos. Y después algo le hicieron a los flamencos también, pues. ¿Te acuerdas? Que les mordieron las patas. ¿Qué le dirías tú a las víboras? ¿Le aconsejarías algo? Que no fueran peleadoras. Ya, muy bien, que no sean peleadoras, ¿cierto? Que hay que ser buenos amigos, ¿cierto? Y que todos pueden tener también las mismas cosas, que no hay que ser envidiosos, ¿te acuerdas de esa palabra? El de la María también está Que conectado. todos ¿Sí? podemos tener cosas y no necesariamente tenemos que tener lo que tengan los demás. Muchas gracias, Pía. Ya. Desactiva el audio nomás, Pía. Ya. Voy a hacer unas preguntas ahora yo de lo que vimos al principio del cuento. Voy a hacer unas preguntas y para que Mr. Camilo esté atento a quien quiere participar de lo que vimos del cuento, ¿ya? Y antes de hacer esas preguntas, como en todas las clases, recordarle a los papás, ¿cierto? Que tienen que
imprimir el ticket de salida y enviar una fotografía a Classroom o al correo institucional, ¿ya? Es importante que lo envíen. Yo voy a hacer un tiqueo de quienes me han enviado, ¿cierto? Los tickets de salida para empezar a enviar a los que no han enviado, empezar a comunicarme con ellos para que lo puedan enviar, ¿ya? Ya, voy a hacer unas preguntas acerca de lo que vimos del cuento. ¿Quién quiere participar? Le vamos a dar el pase a Trinidad Loyola. Ya. Hola Trini, ¿me escuchas? Tiene que activarlo ella. Activa el audio, Trini. ¿Dónde está el micrófono? No. ¿No Ahí sí. puede? Ahora sí. Ahí sí. Hola Trini, ¿me escuchas? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Oye Trini, ¿tú te acuerdas de algo de lo que yo hablé del cuento? ¿Alguna de las partes del cuento? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama la primera parte del cuento? ¿Te acuerdas? El inicio. Muy bien, Trini. Muy bien. Muchas gracias, Trini. Vamos con otro participante, Mr. Camilo. Tomás Ovejano, Miss. Ya. Tomás Ovejano. Ah, pero Tomás tiene problema con el audio. Ah, Me habló ya. la mamá el otro día. Sí, que él quiere participar, pero tiene problemas con el audio. Ya, entonces, Simón Bravo. Simón Bravo. ¿Dónde está Simón Bravo? Hola, Simón. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, Simón, ¿te acuerdas de otra parte del cuento? Ya me dijeron el inicio. ¿Cómo se llamará la otra parte del cuento? Fin. Ya, el fin, ¿cierto? O final, cuando dice fin, se acabó la historia, ¿cierto? Muy bien, Simón. Esa es una parte del cuento. Muchas gracias. Desactiva tu audio, Simón. Vamos con uno más, Mr. Camilo. Ya, Gaspar Rocco, que me había escrito. Ya. Vamos. Ya, Gaspar. Gaspar Rocco, ¿qué otra parte nos falta del cuento? Ya vimos el inicio y el final. ¿Qué nos falta? ¿Qué falta del cuento? Cuéntale a la niña. pasó, niña? Inicio. Yo dije tres partes. Dije inicio, después viene una parte que todavía no la dicen y después viene el final. Desarrollo. El desarrollo. Muy bien, Gaspar. Muchas gracias por tu respuesta. Muy bien, el desarrollo. Gracias. Desconecta tu audio. Ya. Voy a hacer otra pregunta, a ver si alguien la sabe antes de buscar a algún niño. Necesito saber, ¿quién sabe cuál es el propósito del cuento? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué fue escrito el cuento? ¿Ya? Si alguien sabe, levante la manito. Y si no, lo que ustedes crean, ¿para qué está hecho el cuento? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Los textos informativos, por ejemplo, sirven para informar. ¿Qué hará el cuento cuando usted lo lee? ¿Qué le provoca? ¿Qué pasa cuando tú lees un cuento? ¿Hay alguien que quiere participar, Mr. Camilo? No hay ninguna manito levantada, Miss. Pero Hoy día estamos menos participativos. ahí me habló. Alguien, a ver, veamos quién es. Ya, ¿quién habló? Ah, Roberto Ramírez. Ya, Roberto. Ya, le vamos a dar el pase a Roberto para que. Ya, Para Roberto, que me te dé la escuchamos. respuesta. Roberto, ¿me escuchas? Activa tu audio, Roberto. Ahí. Ahora sí. Ya. Ya, Roberto, ¿para qué crees tú que fue escrito el cuento? Para entretener. Muy bien, Roberto, te felicito. Muy súper bien, Roberto. Te felicito. Oye, Roberto, no me estoy imitando por Roberto. No Oye, seas ¿te hago otra así, pregunta, Roberto? ¿Ah? ¿Te hago otra pregunta? ¿Ya? ¿Tú sabes cómo se llaman esos textos que dejan una enseñanza? Tú tienes que responder, no me mires a mí. Piénsalo, piénsalo. Te lo pregunto para la próxima clase que viene de eso. Averígualo. Ya, Roberto, gracias. Desactiva tu audio. Ya, niños, entonces vimos las partes del cuento, el inicio, el desarrollo y el final, ¿cierto?
Y eso lo tenemos que tener bien presente, porque el inicio, lo que yo les iba a contar antes, ¿cierto? Que quedó pendiente, era que el inicio es cuando comienza el cuento y dice, érase una vez, y yo voy a saber inmediatamente que ese es el inicio. Había una vez, o cuando dice, en un pueblo muy lejano, todo lo que me indique que está sucediendo. Recuerden las preguntas, el dónde, que era el lugar, ¿cierto? El tiempo, ¿ya? Y ahí yo voy a saber cuál es el comienzo. En el desarrollo, yo voy a saber porque es cuando dice, entonces le pasó tal cosa al personaje, como aparecía ahí con las medias de los flamencos, ¿cierto? Entonces las víboras le mordieron las piernas. O cuando dice la Caperucita Roja, por ejemplo, dice, se encontró con el lobo en el medio del bosque. Eso es parte del desarrollo del cuento, ¿ya? Y el final, ¿cierto? Que tiene que ver con cuando ya termina y dice, y la Caperucita salió del estómago del lobo y le llenaron, y que el cazador lo ayudó, ¿cierto? Y le llenaron la panza de piedras. Eso es el final, cuando ya termina el cuento, ¿ya? Así que ahora yo les dejo esto para que ustedes puedan leer, niños, un cuento y me puedan informar la próxima clase si leyeron un cuento o no. Lo tendrían que leer hoy, ¿ya? Y mañana yo les voy a preguntar si leyeron o no un cuento y cuál es el título de ese cuento, ¿ya? Para que ustedes me cuenten si lo hicieron o no lo hicieron. Ojalá que lo hagan muchos, ¿ya? Ahora vamos a dejar de grabar, ¿cierto? Terminando la clase. Ya, Miss, Y yo paro el tiro. voy a dejarla, nos vamos a despedir.